¿Mm? Dígame si este no es un personaje interesante. ¿Mm? Il capo di tutti i capi. ¿Eh? Un mafioso. Bueno, el tabaco estaba medio... Ajá, ahí está. Hola amigos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto del guión de cine. Hasta ahora me he centrado un poco en la construcción de los personajes. Y creo que en el último video les hablaba de la importancia de poder resumir nuestra historia en 5 líneas, 5 líneas que al final tienen que tener la esencia de la historia que queremos contar. Ok, avanzamos un poco en la construcción de la sinopsis, la hacemos más larga, vamos completando nuestra historia hasta que lleguemos a un final que queremos. Es posible que ese final después se modifique, pero por ahora sí tenemos que completar una historia de principio a fin. Al principio puede ser en una página, en 2 páginas, en 3 páginas. Podemos llegar a 10, podemos llegar a 20, lo más completa posible. Pero yo insisto mucho en que es importante de vez en cuando volver atrás y preguntarnos si los personajes que van a vivir esa historia están bien construidos. Si conocemos bien su pasado, si conocemos bien su presente, si conocemos bien sus aspiraciones, si sabemos de sus manías, sabemos de sus vicios o virtudes, como querramos llamarlo, sabemos de si tienen secretos que quieren ocultar o no necesariamente tiene que ser así. En fin, se trata de construir personajes que sean lo más originales posibles, personajes que el público diga, ajá, a este tipo de personaje no lo he visto nunca. Tiene algo que es original que no me esperaba. Me interesa conocer más de él porque seguramente me va a sorprender. Eh, Antes de seguir avanzando sobre esto de la sinopsis, yo hoy quería centrarme en recordarles la importancia que tiene el hacer esa historia que queremos contar, hacerla nuestra. Eh, una historia puede parecer, nos echan un cuento, o leemos algo, una novela, leemos una noticia de un periódico. Ustedes saben que una historia para cine puede surgir de cualquier cosa, o sea, de una lectura, de una experiencia, de un cuento que nos echaron, etcétera. Pero esa historia, y esto es muy importante, y esto también, por supuesto, para la escritura de ficción, vale, hay que hacerla nuestra. Eh, Tenemos que llegar a tener, y disculpen la redundancia, la necesidad de contarla. No es solamente que nos guste, no es solamente que digamos esto puede interesar para el público, puede ser interesante. Primero tiene que ser interesante para nosotros y es interesante para nosotros en la medida que más conozcamos a nuestros personajes, que comencemos a vivir la historia con ellos. Si no hacemos la historia nuestra, si realmente no tenemos un gran interés en contarla, podemos caer en la tentación de irnos a las soluciones fáciles, a las soluciones, digamos, vamos a llamar entre comillas, comerciales, a pensar en cuál es el gusto del público, a caer en las modas del momento. Y bueno, por lo menos a mí ese no es el cine que me interesa. Esto no significa que a mí no me gusten las películas de acción, por ejemplo. Me gusta mucho el cine de acción bien hecho y hay películas de acción que he visto hasta 10 veces y podría verlas de nuevo. Así como hay otras que veo una vez y no me interesa o no las termino. Lo que quiero insistir es
en la importancia de que cada uno hagamos de nuestro proyecto algo muy propio, algo muy personal, en la cual nos expresamos de una u otra manera, nos comunicamos con el espectador a través de esa historia. En toda película dejamos mucho de nosotros cuando realmente nos interesa. Nos expresamos a través de un personaje o de varios. Nos reconocemos en ellos como después se puede reconocer el público. Y ese es el cine que a mí me interesa y de eso se trata. Entonces, bueno, hoy quería insistir sobre todo en eso, en la importancia de hacer la historia muy, muy, muy nuestra, lo más nuestra que sea posible, eh, y se va a hacer entonces realidad en algún momento. No nos va a importar tanto la parafernalia, si no la podemos hacer con un presupuesto alto, pues tendrá un presupuesto bajo. Si no tenemos la grúa que queríamos para una secuencia, pues no va a importar. Si no tenemos la cámara de última generación, pues tampoco va a importar. De repente la terminamos haciendo con un grupo de 15 personas y va a ser una película excelente. Hoy con la tecnología, además, hasta con un celular se puede hacer una película interesante. Eh, Quieran sus historias, profundicen en ellas, hagan las suyas, sientan que hay algo de ustedes ahí, algo o muchísimo de ustedes ahí, y eso será una realidad y seguramente será un trabajo que valga la pena ver. Hasta la próxima, pásenlo como siempre lo mejor posible y nos vemos por aquí pronto.